Comenzamos con la clase de tejido sanguíneo. Recordemos que el tejido sanguíneo es un conectivo especializado. Como es un conectivo especializado, un conectivo fluido o líquido, también su composición la vamos a dividir en componente celular y extracelular. Al componente extracelular lo vamos a denominar plasma y al componente celular lo vamos a denominar elementos formes. Dentro de los elementos formes tenemos a los eritrocitos, también nombrados como glóbulos rojos o hematíes, a los leucocitos o glóbulos blancos y a los trombocitos o plaquetas. Estos son los tres elementos que representan a los elementos formes. No ponemos componente celular porque de estos tres elementos los trombocitos no son células, son fragmentos citoplasmáticos. Con respecto a la matriz extracelular, la vamos a denominar plasma. La matriz extracelular representa un 45% del volumen total de la sangre, mientras que los elementos formes representan el 55%. De este plasma, el 90% es agua y el resto son distintos tipos de proteínas, electrolitos, urea, sustancias nutritivas, gases disueltos. Vamos a referirnos un poco más al componente proteico. Dentro de las proteínas tenemos albúminas, fibrinógeno y globulinas. Las albúminas son una proteína muy importante. Es una proteína muy pequeña, tiene un tamaño de 70 kilodaltons, carga negativa como la mayor parte de las proteínas que se encuentran en sangre, y tiene funciones muy importantes. Por un lado es transportadora porque se fija a hormonas como tiroxina, se fija también a la bilirrubina o a drogas como barbitúricos, pero además mantiene la presión oncótica o coleidosmótica. Esta presión es la presión que mantiene el líquido dentro de los vasos sanguíneos y evita que este líquido salga al espacio extravascular. Cuando por alguna razón hay una disminución en la cantidad de albúmina en sangre, es decir, una hipoalbuminemia, por ejemplo, por una afección renal, el líquido sale de los vasos y genera edemas. La albúmina, al igual que la mayor parte de las proteínas, como en este caso fibrinógeno y globulinas, son producidas por el hígado. Dentro de las globulinas las vamos a dividir en dos grupos, en las inmunológicas y las no inmunológicas. Las no inmunológicas son alfa y beta globulinas, producidas por el hígado también, ayudan a la albúmina en su función de mantener el líquido dentro de los vasos y también son transportadoras, pueden transportar distintos componentes, pueden transportar hierro, hemoglobina, van a tener distintos nombres, ceruloplasmina, aptoglobina, transferrina, ¿sí? Y también vamos a tener las globulinas inmunológicas, que son los anticuerpos, en este caso no producidos por el hígado y producidos por los plasmocitos. Los anticuerpos los vamos a ver más adelante cuando veamos tejido linfático. Y por otro lado tenemos el fibrinógeno, que también es una proteína de gran tamaño producida por el hígado, que tiene función en los procesos de coagulación. También hay otras proteínas dentro del plasma, como todas las proteínas asociadas a la coagulación y lipoproteínas. Con respecto a los elementos formes, vamos a ir viendo las características más importantes de los eritrocitos, de los leucocitos y de los trombocitos. Antes que nada, vamos a ver la forma por la cual estudiamos el tejido sanguíneo. Lo que se hace para estudiar las células de sangre es un extendido o frotis, donde se coloca una gota de sangre en un portaobjetos y con otro portaobjetos ubicado a 45 grados del anterior se extiende esa gota de sangre y luego se hace una tinción de Meij-Grunwald-Hiemsa, que es una de las tinciones de elección para observar tejido sanguíneo, aunque también hay otras.
Comenzamos con los eritrocitos, hematíes o glóbulos rojos. Estos eritrocitos es importante que sepamos que son células. ¿Y por qué hago esta distinción? Porque es una célula que en su proceso evolutivo se liberó del núcleo y de las organelas. Aún así es una célula. Es una célula altamente especializada para el transporte de gases. El transporte de gases lo realiza porque dentro de este eritrocito hay una proteína que fija oxígeno y dióxido de carbono. Esta proteína es la hemoglobina. Como el eritrocito está altamente especializado para el transporte de gases, entonces tiene mucha proteína dentro de su citoplasma. Y eso le confiere la gran acidofilia. Si vemos en esta imagen, son todas células redondas, muy acidófilas, donde no se ve núcleo. Justamente porque es una célula muy especializada. No es esferoidal, es redonda, pero en realidad es un disco bicóncavo con el centro aplastado, ¿sí? Deprimido. Es un disco bicóncavo, mide alrededor de 7 a 8 micrómetros, no tiene núcleo ni organelas, y la tinción acidófila se debe a la gran cantidad de proteínas. Tiene una vida media de 120 días. Los eritrocitos se originan en médula ósea en la vida adulta, pero bueno, también en la vida embrionaria, en saco vitelino, hígado, vaso. En la vida adulta ya se van a originar en la médula ósea y van a ser destruidos a los 120 días porque sus componentes membranosos se envejecen, porque justamente no tienen ningún mecanismo para resintetizar elementos, dado que no tienen ni núcleo ni retículo endoplasmático rugoso. Así que cuando sus elementos membranosos envejecen, esta célula es destruida por hemocateresis. La hemocateresis es la destrucción de los eritrocitos envejecidos por macrófagos que forman parte del sistema fagocítico mononuclear, principalmente en vaso, aunque también los macrófagos de hígado y de médula ósea. Esta hemocateresis es una destrucción fisiológica de los eritrocitos cuando ya cumplieron con su tiempo de vida. La destrucción patológica por procesos patológicos se denomina hemólisis. Vamos a hablar un poco de la estructura del eritrocito que lo hace tan especializado para su función. El eritrocito es una célula que tiene que tener la capacidad de deformarse para adaptarse a los distintos diámetros de vasos sanguíneos, de capilares y poder circular. Esa capacidad de deformación se la da el citoesqueleto, que como ya hemos visto en el capítulo de la célula, está formado en todas las células, no específicamente el eritrocito, en todas las células por microtúbulos, filamentos intermedios y microfilamentos de actina. En el eritrocito, este citoesqueleto se organiza particularmente para permitir la deformabilidad de esta célula. Además de este citoesqueleto, tenemos proteínas estructurales de membrana. Dentro de las proteínas estructurales de membrana, esta es la membrana, la bicapa fosfolipídica, que constituye todas las membranas formadas de esta manera. En esta bicapa fosfolipídica tenemos proteínas estructurales de membrana, como podemos observar, son estas. Las de color naranja son la proteína de banda 3 y la lila es la glucoforina C. Ambos tipos de proteínas tienen en su parte extracelular hidratos de carbono, que son los antígenos de los grupos sanguíneos. E internamente, en la cara intracelular, se vinculan con otros componentes. La proteína de banda 3 se une a la hemoglobina, mientras que la glucoforina C se une a esta proteína helicoidal que vemos acá, que es la especterina. Esta es una proteína muy importante que no nos podemos olvidar. Justamente es la especterina, la proteína que más influye en esta capacidad de deformación del eritrocito. Si hay alguna alteración genética de la especterina, el eritrocito pierde su forma de disco bicóncavo y pasa a ser un esferocito. Este esferocito, al no tener la capacidad para deformarse, se rompe
generando una hemólisis intravascular y por ende anemia. En esta imagen podemos ver la diferencia que hay entre un disco bicóncavo y un esferocito. Dentro de cada uno de los eritrocitos hay hemoglobina y la hemoglobina tiene que intercambiar gases con el tejido. Cuando el disco es bicóncavo, la hemoglobina está más cerca del tejido. Cuando tenemos un esferocito, la hemoglobina que se sitúa en el centro está más lejos del tejido y la difusión es menos eficiente. O sea que no solo un esferocito va a ser susceptible de romperse al no poderse deformar, sino que también el proceso de oxigenación es deficiente. Bien, vamos a hablar en forma muy somera de los antígenos de los eritrocitos, porque esto lo vamos a entender un poco más también cuando veamos sistema inmune. Los eritrocitos tienen distintos antígenos en su superficie que determinan a qué grupo de sangre pertenece el eritrocito. Si un eritrocito tiene antígenos de tipo A, violetas, entonces la sangre es grupo A. Si tiene antígenos de grupo A, quiere decir que en sangre hay anticuerpos anti-B. O sea que yo a esta persona que tiene antígenos de tipo A, no le puedo transfundir sangre del grupo B. ¿Por qué? Porque la persona con grupo A tiene antígenos anti-B. Anticuerpos anti-B. Estos anticuerpos se pegarían a estos antígenos y destruirían este eritrocito. Este es un concepto que vamos a entender un poco más adelante cuando veamos respuesta inmunológica. Pero lo que nos tiene que quedar claro es que el eritrocito tiene distintos antígenos, como hemos visto, pegados a las proteínas de banda 3 o glucoforina C, que son hidratos de carbono, que son distintos. Pueden ser antígenos A o antígenos B, y en ese caso la sangre es grupo A, grupo B. Si tiene ambos antígenos es grupo AB, y si no tiene ningún antígeno es 0. Bien, con respecto a la hemoglobina, dijimos que el eritrocito es una célula tan especializada que en su citoplasma solo tiene hemoglobina. La hemoglobina es una proteína globular tetramérica, ¿sí? Formada por 4 cadenas o 4 subunidades proteicas. Cada una de estas 4 subunidades tiene un grupo hemo. El grupo hemo es un grupo no proteico, lo que se denomina prostético. Cada grupo hemo tiene un átomo de hierro en su interior con el que fija oxígeno. En esta imagen podemos ver las 4 cadenas de la hemoglobina. En este caso tenemos 2 alfa y 2 beta. Eso corresponde a la hemoglobina tipo A1. También existe hemoglobina A2 o hemoglobina fetal. El recuento celular se estudia mediante el hematocrito. El hematocrito es la cantidad de células sanguíneas que se puede observar luego de centrifugar una muestra de sangre y separar el plasma, la cubierta tromboleucocítica, que es esta linita blanca que se ve acá, y por debajo lo que me queda es la cantidad de células eritrocíticas, que suele ser de un 45%. Estas células, este recuento celular, es el hematocrito. En mujeres corresponde al 35-45% y en los hombres es mayor, 39-50. Estos son valores relativos en porcentaje y estos son los valores absolutos. En mujeres, 3.900.000 a 5 millones por milímetro cúbico y en hombre 4.500.000 a 5.700.000 por milímetro cúbico. Pasamos a los leucocitos o glóbulos blancos, que son células de defensa. Los vimos como células migratorias en tejido conectivo, los mencionamos, es decir,
Estos glóbulos blancos los vamos a clasificar en granulocitos y agranulocitos. ¿A qué nos referimos con granulocitos y agranulocitos? A la presencia o ausencia de gránulos específicos. ¿Por qué? Porque tanto granulocitos como agranulocitos tienen gránulos inespecíficos, pero solo los granulocitos tienen gránulos específicos. Repito, granulocitos y agranulocitos tienen gránulos inespecíficos, pero solo los granulocitos tienen gránulos específicos. Los gránulos inespecíficos también se denominan azurófilos, primarios o lisosomas, es decir, que estos gránulos inespecíficos que se encuentran tanto en granulocitos como agranulocitos son lisosomas. Y los gránulos específicos determinan una función específica. ¿Quiénes tienen estos gránulos específicos? Los neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Mientras que los linfocitos y monocitos solo tienen lisosomas o gránulos inespecíficos. Bien, el recuento total de glóbulos blancos es de 5.000 a 10.000 células por milímetro cúbico. Ese es el recuento absoluto. Y el recuento relativo, es decir, en porcentaje para cada célula, es 60% de neutrófilos, o sea que si vemos un frotis de sangre, lo que más vamos a encontrar, porque está en más abundancia, es el neutrófilo. Le siguen los linfocitos con un 30%, los monocitos 8 a 10%, eosinófilos 3 a 5% y basófilos 0 a 1%. Vamos a hablar específicamente de cada una de estas células para ver cuáles son sus funciones y su estructura particular. En el caso del neutrófilo, es una célula grande, como podemos observar, si lo comparamos al neutrófilo con los eritrocitos. El eritrocito es de 7 a 8 micras, claramente el neutrófilo es de mayor tamaño, más o menos 12 a 15 micrómetros. Podemos observar que el núcleo tiene 3 lóbulos, unidos por puentes de cromatina. Esto es un puente de cromatina. El neutrófilo, cuando sale de la médula ósea, puede salir como una célula con un núcleo en forma de C, es decir, un neutrófilo en banda. Y a medida que la célula envejece, es decir, que pasa más tiempo en circulación sanguínea, el núcleo empieza a dividirse en lóbulos. Cuantos más lóbulos, más vieja es la célula. En este caso, tiene 3 lóbulos. Esta célula posee gránulos, pero no se observan en el microscopio. O sea que es un granulocito, pero no se pueden observar estos gránulos. Tiene 3 tipos de gránulos: primarios, secundarios y terciarios. Los primarios y secundarios son bactericidas, porque esta célula tiene una función fagocítica. Fagocita al patógeno, le fusiona los gránulos primarios y secundarios a esta vacuola donde ingresó al patógeno y lo mata. Y al matar al patógeno muere también la célula, transformándose en un piocito o célula de la pus. Y los gránulos terciarios tienen metaloproteinasas y le permiten migrar a través del conectivo. Entonces, como hemos dicho, su función es fagocitosis y luego de fagocitar al patógeno, la célula muere. Este neutrófilo tiene funciones como la de realizar un movimiento ameboide, puede seguir estímulos quimiotácticos y puede realizar diapedesis. Vamos a tratar de entender esta imagen que tenemos acá. Acá tenemos un vaso sanguíneo y esto es conectivo. En este conectivo ingresó un patógeno que acá lo vemos con una imagen verde, es un bacilo, ¿sí? Cuando este patógeno ingresa al conectivo, produce componentes
Y estos componentes estimulan a que el endotelio de los vasos sanguíneos empiece a expresar moléculas de adhesión. El neutrófilo viene circulando por sangre, contacta con estas moléculas de adhesión y empieza a hacer un rolling, es decir, empieza a rodar cada vez más lento sobre el endotelio hasta que queda fijo por la unión a moléculas de adhesión. Una vez que queda fijo, empieza el proceso de diapedesis, es decir, que atraviesa el vaso sanguíneo para salir desde la sangre hacia el tejido conectivo, lo cual es lógico porque dijimos que era una célula migratoria. Y se va a dirigir hacia la zona de ingreso del patógeno, siguiendo componentes quimiotácticos, es decir, componentes solubles que lo guían hacia la zona de ingreso del patógeno. Cuando llega, forma pseudópodos, como vemos acá estos bracitos, engloba al patógeno, le fusiona los gránulos primarios y secundarios, lo destruye y también muere en el proceso, transformándose en pus. Con respecto a los eosinófilos, también son células grandes, más o menos entre 12 y 15 micrómetros. Lo podemos comparar con el tamaño del eritrocito. Este es el eritrocito, tiene un tamaño de 7 a 8 micrómetros. Y esto es un eosinófilo 12 a 15 micrómetros. El núcleo parece un anteojo, tiene dos lóbulos, uno acá y uno acá, unido por un puente de cromatina. Es un granulocito y en este caso los gránulos, como podemos ver acá, se observan. Son gránulos que tiñen con eosina y por ende son acidófilos. Y al teñir con eosina, la célula toma el nombre de eosinófilo. Esta célula tiene una función antiparasitaria, pero también limita la acción de los mastocitos. Los mastocitos los vimos en las células de conectivo. Los mastocitos dijimos que mediaban respuestas inflamatorias y alérgicas. Entonces los eosinófilos limitan las reacciones alérgicas y son antiparasitarios. Lógicamente, si sus gránulos son acidófilos, podemos inferir que el contenido de esos gránulos es proteico. Lógicamente, estos gránulos tienen muchas proteínas. Proteína básica mayor, peroxidasa del eosinófilo, proteína catiónica del eosinófilo, cuerpo cristaloide, una proteína muy importante que es una neurotoxina. ¿Por qué es importante la neurotoxina? Porque paraliza el sistema nervioso del parásito y el resto de las proteínas destruyen al parásito. Y hay otra proteína muy importante que es la histaminasa, que lo que hace es destruir a la histamina. ¿Y quién producía histamina? El mastocito. Entonces, si bien hay muchas proteínas dentro de estos gránulos, lo cual es lógico porque da la afinidad acidófila, habría que recordar aunque sea tres: la neurotoxina, que paraliza al parásito, y con dos estamos bien, y la histaminasa, que destruye la histamina, limitando las reacciones alérgicas generadas por la degranulación de mastocitos. El basófilo es el tercer granulocito que vamos a ver. Como su nombre lo indica, se ve basófilo. Todos sus gránulos, en oposición al eosinófilo, se tiñen con hematoxilina y se ven bien basófilos. Son tantos los gránulos que ocluyen el núcleo, pero el núcleo tiene la misma morfología que la del eosinófilo, es decir, tiene un núcleo bilobulado, unido por un puente de cromatina. Es una célula que está en muy poca cantidad en sangre y es muy difícil de observar. Los gránulos son basófilos y eso se debe a que hay cargas negativas dentro de estos gránulos. Dentro de estos gránulos hay componentes muy similares a los del mastocito, es decir que podemos decir que el basófilo sería como la célula migratoria y el mastocito la célula fija del conectivo, pero ambas células en sus gránulos tienen componentes similares, es decir, histamina, que era vasodilatadora, heparina, anticoagulante,
leucotrienos, factores quimiotácticos, y estos componentes, al liberarse durante la degranulación de la célula, generan inflamación al generar vasodilatación y al impedir la coagulación. Recordemos que la vasodilatación la genera la histamina, y el eosinófilo con la histaminasa destruye esta histamina para limitar los procesos inflamatorios. Como dijimos entonces, estos compuestos, similares a los del mastocito, generan inflamación y respuestas anafilácticas. Pasamos a los agranulocitos. Dentro de los agranulocitos tenemos monocitos y linfocitos. Los agranulocitos, por ende, no tienen gránulos específicos, pero tienen gránulos inespecíficos, es decir, lisosomas. El monocito es una de las células más grandes, mide entre 18 y 20 micrómetros, tiene un núcleo con forma arriñonada, con una excavación, es un núcleo muy grande, no se observan gránulos, tiene función fagocítica, porque al igual que el neutrófilo va a fagocitar al patógeno, con la diferencia principal de que el monocito, una vez que fagocita al patógeno, no muere y continúa en el conectivo como célula presentadora de antígenos. Los linfocitos son células un poco más pequeñas, pero más grandes que el eritrocito, lo podemos comparar con el eritrocito, 7 a 8 micrómetros, y el linfocito es un poco mayor, puede llegar hasta 9 micrómetros. Lógicamente el linfocito es una célula nucleada y el eritrocito anucleado. El núcleo es medianamente redondeado, aunque no es perfecto, y el citoplasma es un halo alrededor del núcleo. Tanto el linfocito como el monocito tienen un citoplasma levemente basófilo y en poca cantidad. Linfocitos existen de distintos tipos, linfocitos B, linfocitos T, natural killers, y este tipo de células las vamos a estudiar específicamente en el capítulo de tejido linfático. Lo tenemos marcado acá con estas flechas. Fíjense que son células muy pequeñas, perdón, no son células, son fragmentos citoplasmáticos si lo comparamos con un eritrocito, ¿sí? Muy pequeños, tienen 2 a 3 micrómetros, también se originan en la médula ósea a partir de la fragmentación del citoplasma del megacariocito, vive 10 días, se destruye en los mismos lugares que el eritrocito, tiene un recuento de 150.000 a 400.000 células por milímetro cúbico, tiene una función muy importante en la coagulación o hemostasia y reparación celular. Esta es la célula que lo origina y que, como dijimos, se encuentra en médula ósea, es muy grande, no es una célula diploide, no tiene 46 cromosomas, puede tener muchísimos más, puede ser inclusive 4N en vez de 2N. Su citoplasma se fragmenta formando plaquetas. Estas plaquetas son altamente complejas en su estructura. Tienen una zona periférica o pared celular formada por membrana plasmática, submembrana y un glucocálix. Tiene una zona estructural formada por el citoesqueleto, microtúbulos y filamentos de actina. Acá los tenemos en amarillo, permitiendo la forma circunferencial de esta estructura. Tiene una zona central de organelas con mitocondrias, lisosomas, gránulos densos, gránulos alfa, glucógeno. No tiene núcleo, por supuesto. Y tiene un sistema membranoso formado por el aparato de Golgi, el sistema tubular que almacena calcio y un sistema canalicular que queda como parte de la membrana del megacariocito, pero no tiene gran importancia. Dentro de estos gránulos hay muchísimos componentes. Por ejemplo, en los delta tenemos calcio, serotonina, que es un neurotransmisor. Los alfa tienen factores de crecimiento
y factores de la coagulación von Willebrand. Hay muchísimos componentes diversos, es decir que más allá de su pequeño tamaño, es un componente altamente complejo y con una estructura muy particular. Pasamos a la hematopoiesis. La hematopoiesis es la formación de células sanguíneas, tanto glóbulos blancos como glóbulos rojos. Se da en la médula ósea, en el desarrollo empieza en el saco vitelino, después en el hígado y el vaso, en la médula y continúa en la vida adulta en la médula ósea. De huesos cortos principalmente, porque la médula ósea de los huesos largos, a medida que el individuo crece, se llena de tejido adiposo y se transforma en médula ósea amarilla, que no es hematopoyética. Mantiene el potencial de volver a ser hematopoyética en caso de ser necesario, pero la médula ósea amarilla, que es la que forma los huesos largos en la adultez, no es hematopoyética. Sí, la médula ósea roja, que se ubica sobre todo en huesos más cortos, como vértebras, como cresta ilíaca. Las líneas celulares que tenemos se generan a partir de una única célula madre indiferenciada que se denomina stem cell. Esta stem cell o célula indiferenciada va a dar todas las células de sangre. Primero se va a dividir en dos líneas principales, una línea linfoide y una línea mieloide. La línea linfoide va a originar todos los linfocitos y la línea mieloide se va a dividir en tres líneas principales. La eritroide, que va a terminar con la formación del eritrocito. La línea granulomonocítica. ¿Por qué? Porque me va a dar los granulocitos, eosinófilos, neutrófilos y basófilos, y a la vez también a los monocitos. Y por último, la línea megacariocítica, que me va a dar los trombocitos. No tenemos que saber todas las células intermediarias en estas líneas, sí saber en qué líneas se divide la hematopoiesis y qué células originan. Sería conveniente saber cuáles son las líneas que forman, cuáles son las células que forman la línea eritroide. Es decir, que la línea mieloide me da un proeritroblasto, un eritroblasto basófilo. Se denomina basófilo por la gran cantidad de retículo endoplasmático rugoso que está produciendo hemoglobina. Eritroblasto policromatófilo, porque ya es tanto basófilo como acidófilo, porque es basófilo por la presencia de retículo endoplasmático rugoso, y es acidófilo porque aumentó un poco más la cantidad de hemoglobina sintetizada. Eritroblasto ortocromatófilo sigue siendo basófilo y acidófilo, pero en mayor medida ya empieza a ser acidófilo porque se acumula más hemoglobina. Reticulocito. El reticulocito es la célula inmadura del eritrocito, es la célula que libera el núcleo, lo expulsa, pero se denomina reticulocito porque todavía le quedan algunas organelas. ¿Cuál le queda? Y la que le da el nombre, retículo endoplasmático rugoso. Cuando el retículo endoplasmático rugoso que tiene el reticulocito termina de sintetizar hemoglobina, también es expulsado de la célula y ahí tenemos un eritrocito, sin organelas, sin núcleo y altamente acidófilo por la cantidad de hemoglobina. Como último tema vemos médula ósea. La médula ósea, como dijimos, es el tejido donde se da la hematopoiesis. Es un tejido conectivo especializado, tiene capilares con alta permeabilidad para poder ser atravesado por células, que son los capilares sinusoidales, y como cualquier tejido conectivo tiene células reticulares, adipocitos, macrófagos, muchas de las células fijas, proteoglucanos, glucosaminoglucanos, y a la vez tiene nidos celulares que se denominan rojos o blancos. Los nidos rojos es donde se da la eritropoiesis, es decir, la producción de células rojas. Por ejemplo, acá tenemos la serie eritroide, el reticulocito que elimina el núcleo y luego sale a sangre como eritrocito.
Y en los nidos blancos tenemos glóbulos blancos, es decir, por ejemplo acá, que tenemos la formación de neutrófilos. Acá tenemos un megacariocito que envía sus prolongaciones a través de las células endoteliales, las fragmenta y envía plaquetas a sangre. Y a la vez tenemos, por ejemplo, células reticulares y fibras reticulares que mantienen la estructura de este tejido.